Bueno, a ver, creo que a ninguno nos cabe duda de que la investigación científica, bueno, de los que estamos aquí, sirve para algo, ¿no? Hay otras instancias en las cuales creen que no, que hay que reducirla del 30 al 50% de los presupuestos nacionales. Pero nosotros pensamos que no, todavía. Esto es la que sigue, por favor, nos da una serie de fuentes y yo creo que a todos en la preparatoria nos dijeron cómo era la ciencia, cómo podíamos investigar cosas. Y esa, cuando no seguimos una carrera que se hace ciencia como tal, queda como a un nivel teórico. Y cuando uno estudia medicina también, porque uno en realidad es médico, no es un científico. Y entonces hay algunas cosas que intuitivamente podemos preguntar y saber, y nosotros como médicos utilizamos la ciencia que hizo alguien. Médicos también, pero no necesariamente médicos, algunos otros. Y la utilizamos, esa ciencia eventualmente llega a los libros, los leemos en el Harrison, en las farmacologías, en las medicinas internas. Pero ¿cómo se hizo esa ciencia? ¿Cómo se construyó ese conocimiento? Nos han dicho hasta el cansancio que medicina basada en evidencias. Bueno, eso es un buen constructo. Pero la pregunta es, ¿las evidencias son ciertas? Porque pueden ser evidentes, pueden estar ahí, las puedo ver, pero no necesariamente son verdad. Y entonces tendríamos que empezar un poquito filosóficamente por preguntarnos qué es verdad, qué es la verdad, que luego empiezan algunas subjetividades. No, es tu verdad, es la verdad de algunos, es la verdad de todos. ¿Cuál es el concepto de verdad, de verdadero? ¿Alguien tiene una idea? Esto va a ser como un talk show, así es que con malos chistes además. ¿Y qué es real? En el momento. Doctor, se toma un poco de psilocibina o va allá con María Sabina y se toma un derrumbe. Y usted va a ver cosas que están ahí. Y usted va a decir, ahí están, eso es verdad. Y la verdad es que si hay un testigo al lado que no tomó una de esas cosas, le va a decir, oye, ¿de qué me estás hablando? Para uno es verdad, está bajo tu percepción, voy a simplificarlo de esa manera, y para el otro que no está bajo su percepción en el mismo tiempo y en el mismo lugar, no existe. Ups. Es verdad entonces. ¡Ey! ¡Wow! Un consenso. ¡Qué débil, verdad! Porque es un consenso. El consenso del último voto ciudadano consensó que pácate las aguas, porque la democracia es así. Eso que piensas puede convertirse en realidad. Qué miedo, ¿verdad? Ok. Sí, es un consenso. ¿De qué es un consenso, doctora? De las evidencias que estemos buscando. Y que en un momento dado se convierte en un factor estadístico. Tengo que repetirlo muchas veces. Tengo que encontrar una significancia estadística, ya veremos muy brevemente qué es eso, pero no tan solo eso, tengo que esperar a que otro grupo también de repente valide lo que se publicó y lo que vimos como verdad, ¿o no?
Entonces, yo lo que quiero imbuirlos es que es un concepto complejo. No hay una sola verdad. Y en ciencia, parte de la maravilla de la ciencia, es que puede llegar otro conocimiento, puede llegar otra herramienta, puede llegar otro punto de vista que no teníamos cuando nosotros hicimos ese estudio o esa indagación, palabra espantosa, y cambiar el concepto y cambiar el precepto. Entonces es algo que además está building up, se está construyendo todo el tiempo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos investigación? Pues tenemos que tener una pregunta, partimos de ahí. O sea, hay algo que me interesa averiguar bajo ciertos parámetros. Esa pregunta que tengo, esta pregunta que yo le quiero hacer a la naturaleza, finalmente aquí el reto es la naturaleza. Esa manera de operar de la naturaleza. Es como yo creo, porque nosotros nos pasamos de abusados y tratamos de entender a la naturaleza. Y a la hora de tratar de entender a la naturaleza nos dimos cuenta que no nos dieron el manual de nada, que hay que escribir el manual. Y para escribir el manual necesitamos entender cómo funciona. Y al entender cómo funciona, podemos entender cómo disfunciona. Y a veces es al revés. No entendemos cómo funciona, pero de repente sabemos que disfunciona, y entendiendo el disfuncionamiento podemos entender el funcionamiento. O sea, esto es bastante plástico. La segunda reflexión, tener una pregunta, mi pregunta es original. ¿Realmente se me ocurrió a mí primero o ya hay gente que lo hizo? Y esto es muy interesante porque estas preguntas originales que nos llegan, de repente nos damos cuenta que ya los estadounidenses lo están haciendo, y que si le buscas, hace 30 años los chinos ya también lo hacían. Importante. Nosotros tenemos información de una parte del mundo llamado occidental. Pero hay otras culturas que ahorita, con la globalización, a ustedes les parece totalmente natural, porque ya nacieron con una tablet o con un iPhone en la mano, con Google en la mano, con Siri en la mano, en el oído. Pero hace unos poquitos años, cuando nosotros necesitábamos, poquitos años, un reprint. ¿Saben lo que es un reprint? Sí, no tengan pena, no sabes lo que es un reprint. Bueno, las revistas, todas, pero las científicas en particular, hacían separatas cuando tú publicabas un paper, y hacían tu paper, que ahora lo fotocopias si es que lo quieres leer. Bueno, eso lo imprimía la casa editorial que producía la revista. Y esos los tenía el autor. Tú pagabas $50 y te daban 50 sobretiros. Y se los mandabas pedir por correo. Sí, snail mail le llaman. Ese snail mail es ponerle unas estampillas y ir a la Universidad de Pearl, el doctor Johnson, oiga, I request you reprint tal, y entonces te lo mandaba en un sobre con un autógrafo ahí, best regards. Entonces tú te sentías maravilloso porque te había dado su reprint y era además tu sensei para tu tesis. Este proceso tardaba, en el mejor de los casos, 3 meses. 3 meses. Mi tesis de doctoral tiene 170 citas bibliográficas, pues échale cuentas, ¿no? Para que te llegara. Y bueno, había unos que ibas a consultar directamente a la biblioteca, le hacías las fotocopias. Hoy no, hoy agarras y todos los
autores tienen su mail o su manera de comunicarse electrónicamente y inmediatamente te contestan y te mandan el reprint inmediatamente. Bueno, hoy en día nos podemos dar cuenta entonces qué tan rápido es esta pregunta, de esta originalidad de la pregunta. ¿Voy a dirimir una controversia con esa pregunta? O sea, ¿hay alguien que dice que esto es azul y yo voy a demostrar que no, que es verde? Porque tengo otras evidencias que me pueden ayudar. O hacer una pregunta con diferente contexto. Ok, yo tengo un antipsicótico, pero resulta que se me ocurre que por la molécula, por el tipo de intervención que hace en el organismo, es un liberador de dopamina y además de quitar la depresión, a lo mejor me puede quitar el dolor. Entonces, fue una molécula que no fue generada precisamente para quitar el dolor, no es un opioide, pero sabemos que la acción sobre el sistema dopaminérgico central, el que está en la azotea, no el periférico, puede quitar el dolor y entonces voy a probar esta molécula. Entonces, esa es la misma pregunta pero con un contexto distinto. ¿La que sigue, por favor? Bueno, ya que validé más o menos mi pregunta y ya que me di cuenta que la pregunta que voy a hacer, voy a investigar, sí tiene sentido, pues entonces voy a ponerle a esa pregunta una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿O de una mentira? No, entonces ya no fue verdad. Es una apuesta. Yo apuesto que va a pasar esto o va a dejar de pasar. ¿A alguien de aquí le gustan los caballos de carreras? No, es demasiado fifí eso. Ok. Los que apuestan a los caballos de verdad, esos son científicos, sí sabían, ¿no? ¿Saben por qué? Porque ganan, y ganan dinero, y no ganan poquito dinero. ¿Por qué saben que va a ganar uno o no otro? Agarran y saben que Patas Largas ha sido muy malo, bueno, es un potrillo muy chiquito y no, entonces ese no va a ganar. Saben que el otro es un caballo con tales características y puede ganar. Saben que el que ha ganado las últimas 5 veces, pues es un caballo muy fuerte, ese va a ganar, pero lo saben porque están viendo cuál es la historia individual de cada caballo y entonces hacen precisamente una hipótesis. Y como hay apuestas y como los dueños de los hipódromos no andan jugando y regalando el dinero, ellos hacen estadística, se llaman momios. ¿Cuánto pago por el primer lugar? ¿Cuánto pago por el segundo lugar? ¿Cuánto pago por el tercer lugar? ¿Sí o no? Y cuando ganas mucho es que en el argot de los caballos dices, hizo la chica, que es que el que no debía ganar ganó. Y entonces te pagan 400-1. ¿Por qué? Pues porque el que va a ganar, va a ganar. ¿Quién apuesta a que Trump no gana las próximas elecciones? Va a perder. Va a ganar. Absolutamente va a ganar. ¿Por qué? Les voy a dar el argumento. Porque si a los Estados Unidos, si a los votantes de los Estados Unidos les hubiera ido mal económicamente con Trump, lo quitan. Pero la economía de los Estados Unidos nunca había estado mejor. Money in my pocket, dicen los gringos. Y es real. Entonces van a votar por él, otra vez.
Esa es la razón. No se vayan a políticas extraordinariamente, ¿verdad? Es un estúpido, sí, es un prepotente, sí, sí, pero yo tengo trabajo. And now I'm great again. Mobius. Ok. La hipótesis entonces es una apuesta. Yo apuesto que esto va a suceder con base en estos hechos, con base en estas predicciones. Como somos humanos y somos además bien tontos, pues no necesariamente esa hipótesis va a ser correcta. Puede ser incorrecta. Pero si seguimos una serie de pasos, yo puedo detectar a dónde fallé. Y entonces ese planteamiento teórico, vamos a ver si se cumple. Luego voy a tener que hacer un abordaje práctico para saber cómo voy a probar mi hipótesis. Y a eso le llamo el modelo experimental. El modelo experimental lo tengo que adecuar, porque si lo que yo quiero ver es la existencia de hipoxantil, guanil, fosforribosil, transferasa. Nadie se acuerda de qué es eso, ¿verdad? Es la enzima que produce que nosotros excretemos ácido úrico. Y si esa enzima, cuando nacemos sin ella, hay un síndrome horroroso, se llama Lesch-Nayan, que tampoco se acuerda, no importa. Nunca han visto uno, no importa, pobre tipo. Pero cuando nos pasa de grandes, ¡ouch!, gota. Cuando esa enzima deja de funcionar por alguna causa, pero ya somos adultos, entonces no podemos eliminar el ácido úrico y se acumula y nos da gota. Ok. Si el modelo experimental yo lo hago en rata, voy a tratar de hacer un modelo de gota o de Lesch-Nayan en rata y voy a hacer un knockout que quite la hipoguanil transferasa. Y resulta que no funciona. Esto que les estoy contando es real. Estuvimos buscando esto hace muchos años. Se logró el knockout y bingo, la rata seguía liberando por algún lado metabólicamente ácido úrico. Hasta que se dieron cuenta que había dos enzimas. Una, la metabólica interna, y otra que estaba en piel. De hecho, el olor a rata, cuando alguien entra a un lugar y dice, aquí debe haber ratas porque huele a rata, es urea que sale por la piel de las ratas. Esa otra enzima está en la piel. Entonces había que hacer un doble knockout que no se ha logrado. Ese knockout doble es inviable, no vive. Entonces, jamás voy a poder lograr un modelo de ese tipo con un modelo experimental, el cual no puede ser. ¿Entiendes? Hay que pensar en eso también. ¿La que sigue? Bueno, los antecedentes, evidentemente uno cree que se le está ocurriendo por primera vez y entonces hay que ir a la bibliografía a ver qué publicaron, cómo se publicó, en qué modelos, o sea, tener todo un cuerpo de información que se ajuste a mi marco teórico, esto es muy importante, y con lo cual yo pueda ver la evidencia experimental con lo cual se hizo, justamente para lo que iniciamos diciendo, el consenso. A ver si esto que fulano, mengano y perengano dicen que funciona y cómo funciona. La próxima. Bueno, el método a utilizar pues son mis herramientas adecuadas. Voy a ver cómo lo uso, o sea, cuál es mi nivel de resolución del problema. Esto es muy importante. Va a ser a nivel molecular. Voy a poner el nivel molecular casi como el más bajo al cual podemos acceder, o microanatómico, o el conductual. Acuérdense que estos cambios
que se hacen a veces muy sutiles a nivel muy básico repercuten en la conducta de los individuos. Entonces yo puedo tener una correlación y el ejemplo es muy simple y es muy bonito. Bloqueador de los canales de sodio, brutal, que se usa en la clínica, en la Cruz Roja se usa. Gilocaína. ¿Y qué hace la gilocaína? Bloquea la conducción nerviosa. Por eso me quita el dolor. No es un analgésico. No me está modificando los niveles de opioides. No, está cortando fisiológicamente el cable. No pasa no pasa el dolor, pero tampoco pasa el impulso nervioso motor. No podemos mover nada que esté. Ok, y entonces, esa es una herramienta que estoy utilizando. Y conductualmente, ¿qué pasa? Pues conductualmente ese animalito yo le puedo poner un estímulo doloroso y no va a responder. Le voy a quitar la conducta de flexión antialgésica. Pero tengo que entender el mecanismo. En realidad no le estoy dando opción porque no se mueve, porque no siente, pero tampoco puede retirarlo. Tengo que ver cuáles son mis criterios de inclusión en función de lo que estoy buscando. Evidentemente, ¿en qué tiempo me va a llevar a hacer la investigación? O sea, una investigación tiene que razonablemente poderse hacer en un máximo de 3 años, en términos biológicos. Porque si no, quiere decir que la abordé de tal manera que no voy a dar una solución más o menos rápida. En 1, difícilmente. En 2, apenas. Entonces, por ahí entre 2, 3, 4 años es una investigación compleja. Y la otra, como todo en la vida, no se hace si no hay. Así de fácil. Entonces, eso es muy importante. Instituciones que me financien para hacerlo o agencias financiadoras de ciencia. Se llama CONACYT. Y hoy es como lo que acaban de anunciar hace poco, un hoyo negro. No sale un quinto de ahí. Pareciera luz, el dinero, ¿no? Bueno, de hecho, es la luz. La próxima. Ok, cuando empezamos a hacer entonces nuestro experimento y empezamos a obtener algunos resultados, nos damos cuenta que toda la teoría que traíamos atrás y que todo lo hermoso que habíamos planeado y que la hipótesis empieza a no funcionar. Ups. Otra vez. ¿Qué tal entonces si la reajustamos con la realidad? Porque eso que yo pensaba no necesariamente era la realidad. A ver, mi consenso no estaba realmente puesto bien consensado, digamos, ¿no? Y entonces eso me lleva a veces a hacer un rediseño y eso me va a dar la posibilidad de dar una mejor resolución a ese planteamiento. ¿Se cancela el proyecto? No. Echar a andar un proyecto, si está bien planteado, esto debe de pasar poco en general, pero pasa y puede pasar hasta en los mejores diseños y con las mejores intenciones y con los mejores grupos. Pero tenemos entonces que hacer ajustes, a veces pequeños, y eso empieza a mejorar nuestro desempeño en el desarrollo del experimento. La próxima. Bueno, la obtención de los resultados, pues lo primero que vamos a preguntarnos es si esos resultados que obtuvimos confirman la hipótesis. Y entonces pues nos ponemos contentísimos. A veces la niegan totalmente, no pasa. Y entonces me tengo que poner a ver qué diferencia hay entre que no suceda y todos los que, bueno, si es de primera vez, pues nadie lo sabe, más que yo, porque era mi hipótesis. Pero tenemos que empezar a averiguar entonces qué pasó. Y en ese qué pasó sucede algo, brota información nueva, información emergente le llamamos, y eso se convierte en serendipia. El serendipity es cuando sale algo
muy importante, que no era lo que estaba esperando en la hipótesis, a veces generalmente mucho más importante, y que me da pie para que recambie y replantee absolutamente todo el vector de mi hipótesis y de mi pregunta. La próxima. Bueno, el análisis de resultados, el primer juego en el análisis es importantísimo, objetividad. O sea, tengo que ser objetivo porque aquí es donde podemos empezar a incurrir en algo que se llama fraude científico, que será una plática de otra ocasión, porque se merece ser. Los grandes fraudes científicos, hay algunos, el del cráneo de Piltdown, por ejemplo, mediados del siglo pasado, que además fue un fraude muy interesante. Estuvo metido Conan Doyle, el escritor de Sherlock Holmes, estuvo metido varias gentes. El fraude fue muy simple. Encontraron un cráneo de viejo, no, ni siquiera, bueno, ahora sabemos que es viejo, pero era un cráneo de Cromañón, decían ellos. Mi cráneo, y el suyo, pues es de un Cromañón. Es este hombre ya moderno, este es Homo erecto. Y entonces le injertaron una mandíbula de orangután. Y entonces dijeron, aquí está el eslabón perdido. Se publicó en Nature, todo el cuento. No es cierto. En Nature salió el paper que sacó a la luz el fraude. No, en los proceedings de la National Academy of Science. Ahí salió, publicado por primera vez. Y era muy curioso, el entorno para hacer el fraude era que el reino inglés no tenía ningún fósil del cual van a gloriarse. O sea, todos estaban en España o estaban en Francia. Los neandertales y los primeros cromañones se habían encontrado en la parte continental europea, y entonces venía bien que pues ahí estuviera el eslabón perdido, ¿no? Y bueno, se hizo todo un fraude que se descubrió hasta hace relativamente poco. Entonces hay que ser muy objetivo en lo que llamamos los datos crudos, es decir, el dato que te da el animal, lo que tú estás midiendo directamente. Eso, tengo una regla en el laboratorio, y tenemos nuestra libreta de protocolos, y es muy curioso, esos datos crudos se ponen con lápiz. No hay manera, ahí está. Si se borra, se nota. Entonces, no lo puedes borrar. Tú te puedes equivocar al interpretar los datos, pero el dato, si está bien hecho, si tu técnica está bien hecha, ese es inamovible. Ok, tenemos que tener de alguna manera un grupo testigo con respecto al grupo experimental. Y el grupo testigo debe ser realmente un testigo, alguien al que no se le hace el procedimiento. Eso es en primera instancia. Pero el grupo testigo puede ser el mismo individuo que estoy, si mi investigación es un antes y después, sin intervención, con intervención del mismo individuo, entonces el mismo individuo es un parámetro control previo. Y tenemos aquí que agregar algo más, que sería los estudios que son transversales y los estudios que son longitudinales en una corte o en un individuo. Entonces, de eso va a depender fundamentalmente el análisis de resultados. Este análisis, además, la próxima, este análisis, hoy en día, lo podemos separar en dos grandes rubros, o sea, los análisis cuantitativos, números que contamos y hacemos varianza media, mediana, desviaciones estándar,
qué sé yo, todo lo que saben. Y hay otros análisis más complicados, que son los cualitativos, pero que son muy importantes y que en ciencias sociales se utilizan mucho y que ahora en las ciencias médicas estamos utilizando mucho. Por una razón muy simple, que es lo que más nos interesa de nuestros pacientes. Bienestar, salud, felicidad, productividad, funcionalidad. Y eso es cualitativo, estamos hablando de calidad de vida. ¿La podemos medir con números? Sí, porque pues podemos poner una visual análoga y le digo, oiga, ¿qué tanto le duele? Ah, pues me duele 9. Ok. ¿Qué tan bien está? Pues estoy 8. De acuerdo, pero esa es una medida como muy burdita, muy el nivel de... tenemos que hacer una serie de medidas que confluyan y que me digan, a ver, sí me siento bien, pero no puedo caminar bien. O sea, no estoy tan mal, estoy comiendo. O sea, relativizar qué tan mal o por dónde mal estoy para poder hacer un tratamiento adecuado. Y eso se hace con estadística no paramétrica, con estadística que tiene que ver con grados de satisfacción y que no está parametrizado, justamente. Bueno, la discusión. Nuestros resultados los tenemos que poner en contexto, en el contexto internacional epistemológico, de lo que yo descubrí, de lo que ahí está, qué tan trascendente es, por qué hay... Bueno, por supuesto que siempre que hacemos una investigación y la publicamos, pues es la primera en el mundo, decimos. Y bueno, a lo mejor es la primera en México. Bueno, entonces la empezamos a poner en el lugar a donde tiene que estar. Ok, tenemos que darnos cuenta que estamos aportando y tenemos que ser muy severos con nosotros mismos de qué estamos aportando. Hay aportaciones evidentemente muy significativas, tan significativas que hay unas que están esperando un resultado para que les den el premio Nobel, por ejemplo. ¿No? Tenemos ahí varios ejemplos, o sea, los antirretrovirales, por ejemplo. Ahora un pocos casos. Sí, ahí estaban peleando el grupo gringo y el grupo francés de ver cómo diablos le hacían para encontrar una vacuna, fíjense, una vacuna para un virus que muta cada 22 milisegundos, o sea, no había manera de hacer una vacuna. Y entonces tuvieron que tener otra aproximación para poder atender al problema de la inmunodeficiencia, no tanto del problema que lo generaba. Bueno, esto es el contexto. Y esto es el análisis epistemológico y la aportación. Y dependiendo de eso, pues le voy a mandar la próxima a presentar. Todos queremos ir a París a presentar nuestro trabajo, a Londres, porque ahí está la bibliografía, te van a conocer, te van a decir, bueno, ya nuestro gobierno decidió que nosotros no podemos, o sí podemos, pero bajo tu propio riesgo en tu cartera, pero que es demasiado para el país ir al extranjero y que le tienes además que pedir permiso al mismísimo presidente de la República. Yo no sé cómo le vamos a tener que generar una prótesis para que firme los permisos, porque deben ser miles de las gentes que van a tener que... Pero bueno, ok. Vamos entonces a presentar una reunión científica. Y ahí vas a ver con los pares, va a ser tu primer contacto con tus revisores pares. Y te van a decir, no, mira, esto no está tan bien, esto está bien, este resultado está fabuloso, está muy bien. Y eso se hace justamente en estas
congresos serios a donde decareas o expones tu trabajo. Por supuesto, después de esto, pues lo mandas a publicar. ¿Sigue? Y bueno, pues dependiendo a dónde lo mandes, esto tiene que ver con la revista a la que lo mandas. Hoy en día, estas revistas son de dos tipos. A ver, ¿son hermanitas de la caridad las editoriales? No, son negocios multimillonarios. Se inventaron uno maravilloso, tienen un marketing, Open Access. ¿Y qué es el Open Access? Ah, mira, pues para que todos tengan acceso a tu trabajo, tú pagas. Digo, pagas ya que te aceptaron el trabajo, no es que estés pagando porque te lo publiquen. Ok, no, pero resulta que mis paisanos ya pagaron. Bueno, los que pagan impuestos ya pagaron. Sí, porque yo trabajo en una institución pública, porque mi sueldo es parte del erario público, porque todos los beneficios que tenemos aquí están pagados por la federación, y entonces, pues, ya está pagado, perdón, ¿por qué ahora tengo que volver a pagar? Ups, cállate, doctor Pellicer, que si no te van a... Así es el asunto. ¿Quieres publicar en un journal Open Access? ¿Cuál es la ventaja del Open Access? Que inmediatamente aceptado, al segundo día de estar aceptado, pues ya está en la red. Y eso ya no se los tengo que decir a ustedes, saben lo que significa estar en la red. O sea, tengo trabajos, por supuesto, porque yo soy de estos jovenazos de la transición, en el cual pedíamos los reprints por correo, y ahora ya... Y entonces antes no había de otra, era publicar en el journal con tinta y papel, y el que compraba el journal te leía, y al que tú te pedía el trabajo se lo mandabas y te leía y posiblemente te citaba. Porque el problema ahora de esto es la visibilidad de tu hallazgo. La próxima. Bueno, y el trabajo pues se acepta y te pones contentísimo, y ese día llevas pulque al laboratorio, unas gorditas de chicharrón prensado, y si hay varo, pues un mezcal, ¿no? Ok. Pero ¿qué pasa cuando ya está aceptado el trabajo? Tú te pones muy contento, tú justificas tu existencia con la institución, con CONACYT que te dio 25 centavos para hacerlo, con todo el mundo. A veces más de 25 centavos, estoy siendo un poco cruel. 1.50. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es la vida de ese conocimiento después de que lo publicaste? La próxima. Bueno, pues tenemos que ver su impacto. ¿Su impacto cómo creen que se mide? Número de veces que otros bajaron tu paper, lo leyeron y dijeron, órale, este cuate sí, algo está aportando, me está ayudando a esto que estoy haciendo yo ahorita. Y por lo tanto, lo voy a citar en mi bibliografía, en este trabajo que voy a publicar. Ok. Eso depende de la honestidad y depende de la visibilidad, porque si tú ya aportaste algo que alguien está apenas haciendo y que es casi igual a lo que tú aportaste y no te cita, todo mundo cree que ese que está publicando eso, que tiene un grado de novedad mayor, porque no se había hecho. Y resulta que de repente tú lees un paper y dices, oye, pero si esto es casi idéntico a lo que publicamos hace 5 años. Ok. Y entonces te enojas. Y entonces le mandas una carta al editor de la revista y le dices, oiga, sí, está muy lindo el trabajo de Schmidt, pero mira que acá estos que nos apellidamos Pérez y López y Hernández, ya lo habíamos visto y no nos citan.
Y eso, hace 25 años, a donde no te llegaba el reprint, pues puede ser admisible. Hoy en día, con las redes, tú te metes a los buscadores de ciencia, te metes a PubMed, pones las palabras claves y te salen todos, absolutamente todos. Hoy en día es inadmisible que alguien no haga una búsqueda bibliográfica adecuada y que no citen adecuadamente a los papers. Bueno, pasa. Y me van a decir, no, está paranoico porque es latino y que no lo pelan. Bueno, espérense a que publiquen uno y van a ver su berrinche. Luego, ya cuando eres más grande, así como yo, te mandan los papers a revisar. Y entonces, generalmente cuando te mandan el paper a revisar es porque en tu campo, pues ya creen que algo sabes. Y ahí es a donde te los atornillas, a donde les dices, ay, mira, sí está muy lindo tu trabajo, pero ahí te van, léete este y este y este también, porque son bastante pertinentes y no los citaste. Y resulta que en el 99% de los casos dicen, ouch, sí cierto, perdón, no lo vi. Ok, no lo viste. Y entonces así empiezas a hacer algo más interesante con las cintas. Hay journals hoy en día que, como es un gran negocio, se llaman predators. Te dicen, yo soy journal, me canso ganso. Y entonces ese journal te cobra, te tiene un comité editorial, no sé qué, y entonces vas y lo... porque además te dicen que es un journal que rápidamente te acepta tu trabajo. No tiene índice de impacto, es un journal que no está indexado en los mecanismos internacionales, etcétera, etcétera, pero sí te cobran el Open Access, sí te lo aceptan, por lo tanto, $1,500, que es lo mínimo que cobran, hasta $3,000 cobran por un Open Access, $3,000 por publicar el trabajo. Entonces, resulta que esos, y claro, ya la comunidad científica ya se defendió y entonces saca listas de Predators Journals y te dan los nombres y te dicen aguas con publicar aquí porque esto no existe. Y luego están los journals, evidentemente, que sí existen y que tienen índices de impacto bajitos, que ahorita no nos vamos a poner a hablar cómo se saca un índice de impacto, pero tiene que ver con cuántas veces he citado en otros journals ese paper o ese journal en particular, y entonces así se genera el índice de impacto. También la moda tiene que ver, o sea, algo de moda pues tiene un impacto altísimo. Hace unos años el óxido nítrico estaba de moda, entonces si publicabas algo con óxido nítrico, la probabilidad de que te lo publicaran y si estaba bien hecho era muy alta. Ahorita, por supuesto, tenemos, dependiendo el área, pero hay moda, por supuesto, por los contaminantes. Entonces, la palabra contaminante es una de las palabras ahorita en el mundo que se publica. Y eso lo vamos a contrastar con lo que yo he denominado como verdadera ciencia o ciencia verdadera, que es genuinamente lo que se necesita, pero desde mi interior, no lo que me dice el Plan Nacional de Desarrollo, sí, eso es una prioridad nacional, pero hay cosas que se necesitan saber y que siempre van a estar como moneda para poder entender y meterlas y hacer un puenteo con el resto del conocimiento. Creo que es la última, bueno, no, la próxima. Esta es otra parte muy interesante. De repente lees en una gran revista, por ejemplo, Science o Nature, un trabajo que dices, si yo hubiera escrito este trabajo y lo hubiera mandado a Nature, a mí no me lo hubieran publicado. Igualito. ¿Pero cómo? Pues sí, es que lo mandó Mr. Big Hirikayas.
Y entonces es cuate del editor, tiene una gran influencia, sí, y no tiene de repente los estándares para estar en esas revistas. Y en cambio, pues, a nosotros nos ven con una lupa un poco grande, nosotros digo, en general, países que no estamos en el percentil de la productividad de ciencia. Léase Estados Unidos, Francia, UK. Ok, todas estas cosas influyen para que de repente estés en el frontline de las ediciones y la próxima. Y también depende justamente de esto, de dónde mandas el paper. Hay una anécdota increíble de uno de nuestros colegas que cuando estuvo en el laboratorio de un premio Nobel, publicó varios Science. Cuando regresó a México, y hizo su grupo en México y no publicó ni uno. Entonces sí depende de dónde estás, con quién lo mandas. Sí, creo que esto es lo último. Sí. Ok. ¿Preguntas?